esta va a ser una presentación larguita, así que espero que tengan paciencia. Esta es la introducción al pop art de este segundo periodo. Bien, entonces durante este periodo las guías van a tener una parte teórica antecediendo a la actividad que va a ser generalmente explicada paso a paso. También se va a adjuntar material adicional como por ejemplo enlaces a videos o a sitios web, a museos que van a complementar lo que van a aprender. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender sobre historia del arte pop y sobre dos de las técnicas más importantes del arte pop, que son el collage y el estarcido o stencil, como lo llaman por ahí en otros lados, y van a ser capaces de elaborar composiciones organizadas sobre concepciones de su imaginario estético y van a identificar las características estéticas del periodo del arte pop, pues sobre todo de los inicios, de los 60 para acá. ¿Qué temas vamos a ver en estas diapositivas? Estas características del arte pop, para qué y para qué nació el arte pop. Artistas más destacados, perdón, aquí solo vamos a hablar sobre uno de los artistas más destacados y la actividad número 7. Bien, características del arte pop. El arte pop es un movimiento plástico que tuvo su origen en la década de los 50, por allá entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero fue en Estados Unidos donde se convirtió pues en un movimiento como tal. El arte pop generó una onda expansiva en todo el mundo y todavía hay artistas pop en Latinoamérica, en Asia y pues se ha metido demasiado en nuestras culturas. El arte pop se contextualiza en el pleno proceso de la conformación de la sociedad de consumo, cuyo impulso definitivo tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial y la llegada de la televisión y la nueva invasora de los hogares. O sea, no nos podemos imaginar una casa sin televisor. Una casa sin televisor no es casa. Y si tenemos el más moderno, mejor. ¿Y qué nos bombardea la televisión? De comerciales, de productos, de cosas para comprar, para consumir. Y esto es lo que tomó el arte pop para iniciarse. El estilo artístico nació como un intento de hacer un arte que tomara en cuenta el universo de símbolos y temas de interés masivo, es decir, de símbolos populares, a los cuales la élite cultural parecía dar la espalda y negar su movilizadora penetración en el imaginario colectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que los intelectuales de la época estaban desechando como lo que la gente más consumía. Y eso fue lo que se apropió el arte pop para producir. Se burlaba y era satírico. Vamos a hablar más. Inspiración en la cultura de las masas. Si los antiguos habían representado la imagen del mundo como la conocían y concebían en sus obras, si recuerdan las obras anteriores, eran muy parecidas a la realidad. La naturaleza, personas así como eran, bellas, desnudas, etcétera, pero no había chiste en eso, no hacía pensar. ¿Qué hacía? Era obligación de los artistas hacer algo diferente. Y por eso se fundó este movimiento, el movimiento del arte pop. ¿Qué hacían los artistas pop? Acudían a aquellos objetos cotidianos que se estaban convirtiendo en los nuevos símbolos de civilización. Ya dijimos del televisor, pero había muchas otras cosas, como por ejemplo la música. Tú transportabas tu música ahora, ¿ya? En grabadoras, antes eran grandes objetos, pero ahora son cada vez más pequeños, ¿no? Ídolos mediáticos, figuras políticas, objetos fabricados en serie, tiras cómicas, carteles, embalajes, toda clase de imágenes simbólicas, señales de tráfico, de tránsito, etcétera. Estamos viendo una obra de Roy Lichtenstein que se llama Wham! Está hecha con óleo y pintura acrílica, es una obra bastante grande y pareciera que fuera una imagen de un cómic. No es
no está tomado de ningún cómic, él se inspira en un cómic, pero miren la estética, y son dos cuadros, en realidad son dos cuadros que se ponen juntos. Entonces, ampliación de la noción de belleza del repertorio de símbolos pop. El arte pop comprendía que incluso los objetos de la cultura de masas podían contener elementos de belleza, y no solamente las Venus o las Madonas, esas diosas de esos cuadros antiguos. No, esas no eran las únicas representaciones de belleza. Podíamos encontrar belleza en una botella de Coca-Cola, con sus curvas, ¿verdad? Podíamos incluso pensar que el banano era algo exótico. Claro que esto pues no dejará de ser también una provocación para el entorno intelectual, ¿ya? Esta gente que decía que era lo que estaba muy bien. Entonces era un aspecto que los artistas pop aprovechaban muy bien a su favor, creían crear controversias. Vemos aquí la obra de Andy Warhol que se llama Campbell Soup Cans, o sea, sopas Campbell. Si se dan cuenta, no son todas iguales, son pequeños cuadritos de serigrafía, pero todas son de sabores diferentes si las quieren observar de cerca. La descontextualización. Una de las estrategias del arte pop fue tomar los objetos prestados y descontextualizarlos. O sea, sacar una lata de sopa, reproducirla muchas veces y hacerlas ver bellas. ¿Sí? Un cuadro famoso, una fotografía, se interviene, se le echa otra pintura, se le pone otra cosa encima y se transforma en una obra, una nueva obra. Algo semejante habían hecho los dadaístas, que es un movimiento anterior a más o menos de los 30, 40, con su técnica del ready-made, donde Marcel Duchamp, por ejemplo, creó una famosa obra que se llama La Fuente, y él simplemente cogió un urinal de cerámica en aquella época, lo puso al revés, ¿sí? Y lo intervino, le puso su firma, puso Duchamp, bueno, perdón, le puso de remoto, sí, pero ya se sabía que era de Duchamp, y fue presentado como una super obra y wow, la fascinación. Desde aquel momento se empezó a pensar que se podían hacer las cosas diferentes, pero de manera más fácil. Estas son dos obras de Robert Rauschenberg. Una se llama Persimmon, es un óleo y una serigrafía, está basado sobre una de esas obras de diosas que les estaba comentando, y simplemente las pone como si estuvieran en la calle. Miren el fondo, que es un fondo de una calle, y al otro lado también una que se llama Los signos de Rauschenberg, en donde él hace un collage de todas las cosas importantes que estaban pasando en aquella época. Los hermanos Kennedy, la llegada a la luna, la guerra en Vietnam, el asesinato de Martin Luther King, etc. La negación del virtuosismo. ¿Qué pasaba en aquella época? Que la gente le daba mayor valor a la persona que dominaba una técnica, ¿ya? Pero estos artistas no preconizaban el virtuosismo como un valor. O sea, el ser virtuoso, el ser el mayor héroe de la técnica, ¿sí? Con esto el arte pop rompía con la idea de una obra de arte como resultado de un proceso complejo, largo y difícil, lo que favorecía el principio de una reproducción múltiple. Por ejemplo, en el puntillismo, según se podía tomar unos 3 o 4 años haciendo una sola pintura de 1 metro por 1 metro. Y lo que hacía Andy Warhol pintó un carro de Ferrari en menos de 13 segundos más o menos, y ya era una obra de arte. Y uno se pone a pensar, ¿por qué? ¿No? Ellos implementaron técnicas absolutamente inusuales en el campo de las bellas artes, como la serigrafía, que es absolutamente rápida, el cómic con sus viñetas y el estilo de la línea rápida también, algunas técnicas como la publicidad y la reproducción masiva en masa, además de collage y fotografías.
Algunos artistas fueron más radicales aún y produjeron happenings, ¿sí? Como el que les acabo de contar de Andy Warhol, y espectáculos interactivos, lo que asestaba un golpe contra el coleccionismo y la mercantilización del arte. Claro, y que te vendieran en una sala en la sala de arte, que te vieran en un museo, es la cosa más guau, y para llegar hasta allá muchísimo, muy difícil. Pero los artistas pop podían incluso hacer un graffiti en la calle y ese era su obra y por eso se volvieron súper famosos. La incongruencia. El universo de símbolos que ofrecía el arte pop no era muy fácil de asimilar para los intelectuales de la vieja escuela. O sea, ellos negaban eso, ellos decían que eso no era arte. Y además los artistas pop tampoco tenían una única posición frente a lo que representaban, lo que disputaba las cosas. Era un movimiento, sí, pero ninguno de sus artistas estaba consciente de que hacía parte del movimiento pop. Por ende, sus propósitos no necesariamente estaban claros. Criticaban el consumo, sí. Validaban el consumo, sí. Sacaban provecho de las circunstancias, sí. Creaban así imágenes aparentemente incongruentes y provocadoras. O sea, se burlaban de que la gente consumía mucho algo, pero hacían también que la gente lo consumiera. Totalmente incongruentes, ¿cierto? Humor, humor, mucho humor. Como no pretendía ser un arte intelectual, el arte pop fue también un movimiento cargado de humor y guiños cómplices al espectador. Lejos de las posturas infatuadas de los grandes teóricos intelectuales del medio, los artistas pop ironizaban y reían del orden circundante. Algo muy importante era que en aquella época entrar a un museo era como ir a una fiesta de gala, ¿ya? La persona común y corriente no entendía qué pasaba en un museo, no le hallaba sentido a esas obras, pero tú podías ir a una exposición de arte pop, nadie te cobraba entrada, entendías lo que estaba pasando, era para ti súper familiar lo que veías. Eso también le daba humor porque la gente entraba, lo conocía, lo entendía y se lo llevaba para la casa, ¿ya? Esto es algo que los intelectuales negaron, no, esto no puede ser. Y eso causaba también mucho humor entre la gente que estaba como en el medio, ¿ya? Como que esta gente se sabe reír de verdad de los grandes conocedores. Provocación. Todo esto hizo del arte pop un arte provocador, incitante, polémico. Por ejemplo, al cuestionar la idea de originalidad, cuestionaban también la superioridad del genio creador, figura a la que se le rendía tributo desde el Renacimiento, ¿no? Cuestionaban asimismo el papel de los críticos, de los historiadores de arte, el concepto de los museos, los criterios de selección, los principios de museografía, criticaban todo. Ellos no necesitaban de nadie. Ellos solitos armaban sus salas, ellos solitos llamaban a la gente, ellos solitos vendían su obra, no necesitaron de ningún intermediario y se ganaron a toda esa gente en contra. Ahora, ¿por qué y para qué nació el arte pop? Las características del arte pop que hemos expuesto, bueno, hasta el momento, las que ustedes han escuchado, ponen en evidencia que este movimiento tuvo un sentido profundo, al contrario de las sentencias que lo acusan de superficial. Realmente ha sido tan profundo que hasta el momento lo todavía está. Ha sido uno de los movimientos que más ha durado, ¿no? Y hasta el punto de que se desintegra y se mete dentro de nuestra cultura para nunca más salir. Este movimiento puede ser visto como un arte sin compromisos, puede algunas veces esta afirmación puede resultar injusta, ¿no? Como una persona, estás haciendo algo pop o te estás poniendo ropa pop, pero necesariamente estás comprometido con eso, no. Es cierto que tiene una fuerte carga visual, es cierto que no se escandaliza ante los símbolos de la cultura masiva, pero también existe un sentido en el fondo de ello, o sea, estás dándole un valor a algo que es popular, y ahí viene la palabra pop.
¿Por qué y para qué? Entonces, en el caso muy particular de los artistas de Estados Unidos, a estos les interesaba indagar sobre la esencia última del norteamericanismo, sí, el sueño americano, en medio de esta vuelta de tuercas que significaba el paso a la sociedad de las masas. Esta obra que estamos viendo aquí se llama Brillo, es un jabón Brillo. Es una caja que era en realidad chiquita y ellos lo que hacen es agrandarlo muchísimo y la ponen en la mitad de un museo. De por Dios, qué polémica la que se arma. Junto a esto, de algún modo, también pretendían redescubrir la pintura figurativa que el expresionismo abstracto había escondido detrás del ropero. Antes de que saliera el arte pop, el expresionismo abstracto, por ejemplo, con Pollock, eso era un reguero de pintura, nadie entendía qué estaba pasando, solo los grandes intelectuales, y ya. Y un cuadro de eso, un reguero de pintura que cualquiera podría hacer, se volvía la superobra de millones de dólares. Y en cambio, una de estas obras era realmente bastante económica, era muy fácil de entender para las personas y más asequible. Pero en los términos generales, los artistas pop de todo el mundo tenían claro que la ironía les permitía hacer ver que el materialismo y la vulgaridad participaban del orden hegemónico que el campo masivo había establecido ya entre los 50 y los 70. O sea, sí, es que era una vulgaridad. Por ejemplo, la publicidad para vender pantimedias o ropa interior. Esa es una vulgaridad. Una cosa de la que se pasó, antes no se podía ver la pantorrilla de una chica y luego ya veías en los periódicos chicas casi en pelota en ropa interior, pero ay, pero qué diferencia hay. Bueno, sal tú en ropa interior a la calle, ¿verdad? ¿Cierto? Pero esta gente simplemente hacía collage de ropa de publicidad, de ropa interior y rompían con todo esto. Al mismo tiempo reconocían que los nuevos símbolos tenían de manifestación clara y continua los valores culturales en transformación. Todo se estaba transformando, todo estaba cambiando y ellos hacían parte de esto, lo que muchas veces les permitió observar los nuevos iconos sin emitir juicios de valor, simplemente nos mostraban las cosas pan de una. Entonces, en un sentido amplio, por medio de la incorporación de los símbolos de la sociedad de consumo, el arte pop no solo ampliaba el repertorio de los temas iconográficos del arte, sino que fijaba una posición frente a estas dos cosas, el reordenamiento de la sociedad de consumo y la negativa de las élites intelectuales a reconocer que este fenómeno atravesaba toda la cultura. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los que más consumían, o sea, los que más compraban cosas, ojo, no estoy hablando de consumir de comer, estoy hablando de comprar, 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 era la gente rica, ¿sí? La gente pobre heredaba la ropa, heredaba las cosas, la cama, los muebles, todo era heredado de familias, de familias, de familias de mucho antes. ¿Ya? Y si llegaban a acceder a algo, esto también iba a ser heredado, ¿sí? El hermano mayor le heredaba su ropita al hermanito menor, y así sucesivamente. ¿Qué está pasando después del arte pop? Crea una nueva conciencia en la que ahora son los pobres, la clase media, la que consume, y la que consume rápidamente. Bueno, ¿qué vemos entonces con el arte pop? Marilyn Monroe, Elvis Presley, Mao Zedong, Superman, Batman, resultan tan culturales, son imágenes que ahora todo el mundo reconoce y dignos de atención para el mundo contemporáneo como el repertorio de las Afroditas, Venus, Adonis, Apolos, vírgenes, santos, etcétera, etcétera, y paisajes y reyes y personalidades de otros siglos, o sea, tú pones un ratón con dos orejas grandes y ya todo el mundo lo conoce en todo el mundo, en todos lados, ¿sí? Y nuestro artista destacado de esta presentación es Andy Warhol, nació en el 28, murió en el 87, fue un importante artista plástico, ilustrador y cineasta norteamericano, hizo de todo, señor.
fue responsable de aplicar principios de marketing, o sea, él era publicista, en el arte. Con ello abrió los caminos para el desarrollo del arte pop, incluso en la moda, ¿no? Él también influyó mucho en la moda. Acuñó una de las frases más famosas de la historia del arte, que hoy se cumple gracias a las nuevas tecnologías de la información. Y díganme si no la han escuchado, todo el mundo es famoso por 15 minutos. O sea, o todo el mundo tiene sus 15 minutos. Esa es una frase súper famosa. Entre sus obras más destacadas podemos mencionar la serie Latas de Sopa, la que ya vimos, los retratos de serigrafía de figuras públicas como Marilyn Monroe y Mao Zedong, o las del mismo, etcétera, etcétera. Él hizo muchas obras. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Van a investigar una de las obras de Andy Warhol que más les guste. Por favor, van a realizar una crítica de esta obra, van a responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama la obra? Para eso tienen que ver la ficha técnica de la obra, conseguir la imagen de la obra, ver la ficha técnica, van a responder cómo se llama la obra, el título los guía en la interpretación de la obra, ¿está de acuerdo con el título de la obra? ¿Qué tamaño tiene la obra? ¿Cuál fue la técnica utilizada? ¿En qué fecha fue creada? ¿Dónde se encuentra en este momento? ¿De qué se trata la pintura? Van a tomar nota de las formas que ven, de objetos, de símbolos, los colores, de las texturas, la composición de los elementos, y me van a responder si creen ustedes que tienen algún significado. Y no van a responder solo sí y no, van a decir por qué. A ver, y también van a responder, ¿es inusual, es controvertida, es intrigante y por qué? ¿Les ha evocado algún tipo de emoción la obra de arte? O sea, ¿les movió algo así? ¿Cuál es el ambiente en general o el estado de ánimo de la obra? Y por último, la pregunta 13, ¿es apropiado para el tema? Esa pregunta, o sea, ¿es apropiada esa obra que se hizo? No siendo más, pues muchísimas gracias muchachos. Espero que no se les olvide revisar los enlaces que están en la guía. Yo también les voy a enviar entonces los enlaces después de este video. Gracias.